Hola Eticaliers. ¿Qué pensaríais si el día después de unas elecciones la prensa diera de resultados diferentes? Y un medio, por ejemplo, dijera que tal partido ha sacado 120 diputados y otro dijera que ese mismo partido ha sacado 115. Sería raro, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está pasando con las noticias relacionadas con el precio de la vivienda. Vamos a verlo. Hemos buscado lo que se dijo acerca del precio de la vivienda en 2016, vamos, de lo que había pasado en 2016. Y hemos resumido en un gráfico las noticias, bueno, los datos que daban diferentes fuentes. Pero bueno, esto, como esto es un vídeo, yo creo que si hacemos así, ahí está. Vale. Como veis, hubo quien dijo que el precio había bajado y otros dijeron que había subido. La diferencia entre unos y otros pues alcanza casi, o no, o sin casi, 8 puntos porcentuales, lo cual, para ser un dato sobre lo que ya ha pasado, pues nos parece una diferencia excesiva. Y luego tampoco se ve coherencia entre los distintos tipos de fuentes, porque podemos admitir, bueno, es que distintos tipos de fuente parten de distintos datos. Tenemos datos de portales inmobiliarios, tenemos datos de tasadoras y tenemos datos de administración pública. Bueno, pues en cada uno de los casos también las diferencias son importantes. Es más, llama especialmente la atención la diferencia que hay entre los datos de los notarios y de los registradores, cuando en teoría parten de la misma información, que son las operaciones cerradas de compraventa de vivienda. Bueno, pues ya veis que hay una diferencia importante, que en este caso sí es verdad que se debe a la metodología que usan unos y otros para calcular este dato final. Sí hay que insistir en una cosa, es decir, estamos hablando de información sobre lo que ya ha ocurrido, no es una previsión de lo que va a ocurrir. Si volvemos al ejemplo de las elecciones, son los datos una vez realizadas las votaciones, no es la previsión de voto, que ahí sí que se puede aceptar una cierta incertidumbre, porque es previsión a futuro. Y ahí es lógico pues, que cada uno haga sus previsiones diferentes, con distintos métodos y con distintos datos, y los resultados al final son diferentes. Lo que no es lógico es que una vez pasado ya un hecho determinado, se ofrezcan datos distintos. Entonces, esa diferencia me parece importante. ¿Podemos fiarnos de estos datos? Pues yo diría que poco, porque no parece razonable que se den informaciones diferentes sobre un mismo hecho, ¿no? O datos diferentes sobre un mismo hecho que es, además, que se puede contrastar perfectamente con el total de operaciones, que es un dato que tiene la administración pública, que tiene Hacienda, que Hacienda cobra impuestos en función de esas operaciones, con lo cual ese dato existe y se puede presentar. Solo uno, no 8 o 10 o 12, como está sucediendo. Al final tenemos un problema de falta de transparencia, porque lo mismo da que no se publiquen datos que el que se publiquen muchos datos que al final confunden a la gente. Y es un problema que desde nuestro punto de vista es muy fácil de resolver, porque la administración pública ya está dando datos veraces y fiables sobre determinadas cuestiones, ¿no? Está dando datos de paro y solo hay un dato, no hay empresas que estén dando sus propios datos, están dando los datos meteorológicos, ¿no? Sería impensable que mañana dijera un periódico que en Bilbao habían caído hoy 12 litros por metro cuadrado y otro dijera que no había llovido. Eso es impensable. Pues eso es lo que está pasando con el precio con las noticias sobre el precio de la vivienda. Entonces, desde nuestro punto de vista, la solución es muy fácil. Ahora, ¿esa solución por qué no viene? Pues yo creo que lo que se está buscando es una especie de efecto Pigmalión, es decir, de profecía autocumplida, donde a base de repetir muchas veces un mismo mensaje, al final eso sucede. Y a base de repetir muchas veces que el precio de la vivienda sube, que sube, que sube, que sube, al final sube. Porque la realidad es que no se están dando circunstancias como para que suba el precio de la vivienda, ¿no? Se podría explicar porque los sueldos son más altos y la gente tiene mayor capacidad adquisitiva,
o porque la demanda de vivienda es mayor a la oferta. Eso también explicaría una subida en el precio, pero no se da ninguna de esas dos circunstancias. Lo que sí se da es pues, ese efecto Pigmalión del que hablábamos. Mucha gente que tiene vivienda que la quiere vender, que nos dice, no, es que yo oigo en prensa que el precio de la vivienda está subiendo, entonces lo voy a poner un poco más alto. Y al final es cierto que a base de transmitir esos mensajes, pues se consigue que suba el precio de la vivienda. Pero bueno, mientras esperamos que la administración publique ese índice absolutamente fiable, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestro canal de Facebook y así os enteraréis de lo que nos cuentan otros. Así que nos vemos.